Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias le damos nuevamente al Señor por darnos la vida, la salud, la oportunidad de poder estar aquí el día del Señor en este estudio bíblico. Así que vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos guíe en todo este estudio. Padre celestial y amado Dios, te damos gracias porque junto a nuestros hermanos podemos estar aquí reunidos en torno a tu verdad, a esa verdad que has plasmado y dejado en esta sagrada escritura, en estos 66 libros que has inspirado. Te rogamos y te suplicamos que nos permitas estudiar lo que es este pacto que usted hizo con su pueblo, el pacto mosaico, este pacto nacional que guió al pueblo de Israel a lo largo de su historia y que ha permitido también el poder revelar al Señor y Salvador Jesucristo, revelar aquella redención por medio de su preciosa y bendita sangre. Te ruego, Señor, que cada duda pueda ser resuelta, que podamos también entender más y más esta teología del pacto que es tan importante para nuestro entendimiento. Te suplicamos, Señor, que nos permitas glorificarte por medio de este estudio y prestar atención y así, Señor, ser grandemente edificados. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te rogamos estas cosas. Amén y amén. Estamos viendo y resolviendo, ¿cierto?, esta pregunta, ¿qué es la teología reformada? Y estamos viendo ya distintivos especiales y claros ya acerca de lo que es la teología reformada. Toda teología reformada es confesional y abraza estas confesiones históricas. Y no solo eso, sino que también, al ser confesional, cree en lo que se conoce como la teología del pacto. ¿Y qué es la teología del pacto? Sino que Dios se ha revelado a su pueblo y ha mostrado su redención. ¿A través de qué cosa? A través de los pactos. Dios se ha relacionado con el hombre por medio de lo que conocemos como pacto. Hoy estamos viendo el pacto mosaico y veremos hoy ya la última parte de este pacto mosaico, que es la función de este pacto. Cuando hablamos acerca de este pacto que Dios hizo con su pueblo, debemos decir que cuando hablamos del pacto, y esto ya vamos a irnos introduciendo en esto que más adelante lo vamos a desarrollar aún mayormente, siempre vemos los pactos a través de la esfera de lo que se conoce como el reino. Siempre el pacto y el reino van de una manera, van unidos de una manera muy estrecha. Y cuando hablamos del pacto mosaico, este pacto que Dios hizo con Moisés en Sinaí, y obviamente con todo este pueblo de Israel, se mueve dentro de la esfera llamada el reino nacional. Y si el pacto mosaico se mueve dentro de esta esfera nacional, el pacto abrahámico se mueve por la misma esfera, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Debemos decir sí a esto. ¿Por qué? Porque el pacto abrahámico y el pacto mosaico están unidos. Y podríamos decir que el pacto mosaico es la continuación del pacto abrahámico. ¿Qué es lo que prometía el pacto abrahámico? Prometía una tierra, y hablando de su dimensión física, ¿cierto? Prometía una tierra, prometía una descendencia, prometía un rey, y obviamente prometía lo que es este reino. ¿Y qué es lo que vemos en el pacto mosaico? Vemos que ellos ya llegan después de esta ley, ¿cierto? Después de este pacto, ellos llegan a la tierra. Entonces, por eso decimos que es la continuación. Esa descendencia se ha multiplicado de acuerdo a esas 12 tribus, ¿cierto?, que salieron de los lomos de Abraham. También luego, ¿cierto?, se le da paso más adelante a lo que son los reyes, pero dentro del pacto mosaico hay leyes que apuntan a los reyes. Vamos a ver que sí. Vamos a ver que estos reyes que se prometieron que saldrían de los lomos de Abraham, dentro del pacto mosaico se especifica lo que estos reyes debían hacer, lo que ellos debían creer. Todo eso está dentro de lo que es la ley.
y obviamente las reglas de cómo este reino se debe mover. Por eso esto le llamamos el reino nacional. Reino nacional. Y si nos vamos un poquitito más atrás hablando acerca del reino, le dije el reino es súper importante dentro de los pactos. Si nos fijamos acerca del pacto adámico, o lo vemos mejor el pacto de obras, y tenemos también el pacto de Dios con Noé. Debemos decir que estos pertenecen al reino, creacional. Entonces el reino y los pactos, el pacto es cómo Dios se relaciona con su pueblo, tiene mucho que ver con el reino. Y mientras nosotros entendamos y clasifiquemos esto de acuerdo al reino, vamos a poder ir viendo cómo esto va aplicando a las diferentes partes de la humanidad. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un reino creacional y un reino nacional? ¿Cuál vendría a ser la diferencia? Que uno sería solamente como para el pueblo de Israel. Exacto. Y el resto sería para toda la humanidad. Digámoslo así, ¿por qué el pacto de obras pertenece al reino creacional? Porque Adán, ¿a quién representa? ¿Solo el pueblo de Israel? Representa a toda la humanidad. Por eso lo que haga Adán tiene un impacto en la creación. Y digamos también el impacto en este reino creacional, porque si Adán cae, ¿qué es lo que pasa con el reino? ¿O la tierra? La tierra es maldecida. Por eso la tierra fue maldecida, junto con Adán, junto con toda esta caída que vino. Cayó también porque pertenecía al reino, ese pacto pertenecía al reino creacional. El pacto que Dios hizo con Noé, ¿por qué es parte del reino creacional? Y no del reino nacional. Aún no se formaba el pueblo de Israel. Porque aún no se formaba el pueblo de Israel. Y lo otro, que lo que hay acá en el pacto noético, recordemos que está Noé, están sus hijos, es decir, está toda la humanidad. Porque en el diluvio murió toda la humanidad, excepto Noé, su familia. Excepto Noé y su familia. Entonces, cuando hablamos de la preservación, hablamos de la preservación de la humanidad. Por eso decimos que el pacto noético tiene gracia, pero tiene gracia común, porque es una gracia que se extiende sobre toda la humanidad. Por eso esto pertenece al reino creacional. El reino creacional. Y cuando hablamos del reino espiritual, ¿qué pactos están dentro del reino espiritual? No digo quiénes están dentro de ese reino, sino qué pactos están dentro del reino creacional. El pacto de gracia, pacto de redención, ¿y qué pacto más? El nuevo pacto. ¿Por qué estos están dentro del reino espiritual? Porque es para todos los creyentes. ¿Se fijan? Porque es solamente para los creyentes este reino espiritual. Es porque todos los que están dentro de ese reino espiritual son salvos. Todos tienen un rey. ¿Y quién es ese rey? Cristo. Todos pertenecen a una tierra, ¿cierto? Jerusalén la celestial. Todos son parte de esa descendencia llamada la descendencia de la fe. ¿Se fija entonces cómo clasificar las cosas por medio del reino nos va a hacer entender qué clase de pacto es? Entonces, y aquí una aplicación. Si el pacto abrahámico y mosaico posee la circuncisión como mandamiento positivo, escúcheme bien, si el pacto abrahámico y mosaico poseen como mandamiento positivo la circuncisión que debe ser aplicada a los hijos de este Israel nacional, ¿eso ahora lo podemos aplicar al reino espiritual? No, porque es otro reino, ¿se entiende? Reino nacional, reino creacional, reino espiritual. Entonces el bautismo pertenece al reino espiritual. ¿Por qué? Porque es un mandamiento positivo que Dios instauró. ¿Dónde? No en el reino nacional, no en el reino creacional, sino en el reino espiritual.
Entonces, por eso para nosotros la circuncisión no es el bautismo y nosotros no bautizamos infantes. ¿Por qué? Porque está dentro de otro reino, que es el reino espiritual. Entonces, entendiendo estas cosas, nosotros vamos a poder ir desarrollando más y más y entendiendo más y más cuál es la función entonces de este pacto mosaico. Debemos decir, y volviendo, ¿cierto?, al reino nacional. Y aquí quiero que nos enfoquemos ahora en el pacto abrahámico. ¿El pacto abrahámico a qué reino pertenece? Al reino nacional. ¿Y viene a gobernar a quién? Al pueblo de Israel. Y viene a gobernar ¿qué tierra? La tierra de Israel. Si entendemos eso, veremos que la descendencia de Abraham va a entrar a la tierra. Por ejemplo, si nos fijamos en el libro de Deuteronomio, y esto es importante, usted puede decir por qué en Éxodo tenemos la ley, los 10 mandamientos en Éxodo 20, y las otras leyes también las tenemos en Éxodo, y en Deuteronomio 5 tenemos la ley nuevamente y tenemos los mandamientos nuevamente. ¿Por qué será esto? Porque debemos entender que las leyes que están en Éxodo eran para el pueblo que estuvo los 40 años dando vuelta ahí. Y la ley que está en Deuteronomio, que es la misma, es para recordarle a la descendencia de esos israelitas que ahora van a entrar a la tierra. Por eso se habla de que Deuteronomio es la recapitulación de la ley, se recapitula nuevamente la ley, se les recuerda a esos descendientes, porque ¿quién podía entrar de todos los que salieron de Egipto a Canaán? ¿Quiénes podían entrar? Solo Josué y Caleb. ¿Se fijan? Todos los demás quedaron excluidos del reino nacional. Y aquí es donde se fija por qué es importante. ¿Por qué Moisés podía ser excluido del reino nacional? ¿Cierto? En el sentido de que no entró a esta tierra prometida, pero no excluido del reino espiritual. Se fija que si todo fuera una sola cosa, si Moisés no entraba al reino nacional, no entraba a Canaán, eso quería decir, si todo está junto, quería decir que Moisés no fue salvo. ¿Cierto? Diría una persona, si no entró. Pero si nosotros entendemos que ese era un reino nacional solamente, no ponemos en duda la salvación de Moisés. ¿Explica? Porque eso era algo que regía a la nación misma de Israel. Entonces, entendiendo esto en el libro de Deuteronomio, que se recapitula la ley para aquellos que van a entrar a la tierra, como el pueblo de Dios que vive en el reino, Dios le da regla específica para que ellos puedan vivir. ¿Y cómo se llaman esas reglas específicas? El pacto mosaico. Por ejemplo, si usted me acompaña a Deuteronomio, y anótelo también, Deuteronomio 4, del 1 y 2, Deuteronomio 4, 1 y 2, dice así la Escritura. Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, ¿se fija a quién se dirige? A la nación. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra del Señor. El Dios de sus padres les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando. Entonces aquí donde nosotros le hacemos la pregunta, entendemos la teología pactual. Y si entendemos la teología pactual, vamos a llegar a Deuteronomio, vamos a leer este texto, y vamos a decir, ¿qué es lo que gobierna el Israel nacional? ¿Qué es lo que gobierna al Israel nacional? Y le hago esa pregunta. La ley. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que ellos deben guardar? ¿Qué cosa? Guardar la ley. Deben guardar los mandamientos. No deben añadir a estos mandamientos, no deben quitar a estos mandamientos, porque todos estos mandamientos, y por medio de estos mandamientos, ¿a quién gobierna Dios? Al Israel nacional. Al Israel nacional. Entonces con ello debemos decir que Israel fue gobernado por Dios a través de ¿qué cosa?
a través de ley, a través de la ley. Entonces, Dios, ¿cuál era la función de este pacto mosaico? Entonces, en primer lugar, vamos a decir que la función de este pacto mosaico era gobernar al Israel nacional, era gobernarlo por medio de la ley. Era gobernar a este pueblo por medio de la ley. Y aquí es donde debemos nosotros hacer una distinción entre la ley moral y los mandamientos positivos. Entiéndase por ley lo que se conoce como los 613 mandamientos que nosotros encontramos, ¿cierto?, en el Pentateuco, en todos estos 5 primeros libros de Moisés. Hay 613 mandamientos contenidos ahí. Y de esos 613 mandamientos está por un lado la ley moral y están por otro lado los mandamientos positivos. ¿Cuál es la ley moral? ¿O dónde se resume la ley moral? En los 10 mandamientos, muy bien. Y cuando hablamos de esta ley moral, ¿era algo nuevo para Israel? No. ¿Por qué no? Miren, cuando estos mismos arqueólogos y la gente que ve la historia va a hablarle del código de Hammurabi, que posiblemente sea de los tiempos de Abraham, y ya ahí ellos ya tenían ciertas reglas. Obviamente no matar, no cometer estas cosas. ¿Por qué? Porque la ley moral trasciende incluso lo que este pacto mosaico, va más allá. Porque ¿dónde comienza la ley moral? En la creación. Y digo este comienzo en el corazón del hombre, porque cuando el hombre fue creado, ¿qué imagen? Imagen de Dios. Entonces, por eso el hombre cuando es creado, su corazón es creado bajo esa justicia de Dios y la ley está escrita, como dice, en su corazón. La ley está en su corazón, pero él peca y esa ley, si lo podemos decir, se empieza a oscurecer. Pero todavía hay cosas que están presentes para todas las naciones y la gente sabe que robar es malo, sabe que cometer adulterio es malo, sabe, y usted puede ir a otras culturas y sabe todas estas cosas, el asesinar y todas esas cosas, él los tiene dentro de su ley común para todas las naciones. ¿Por qué? Porque la ley moral es algo que está en el corazón. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos resume los 10 mandamientos y le dice nuevamente al pueblo de Israel que esto debe mantenerse. Porque esto refleja, ¿qué cosa? El carácter de Dios, que debe estar en el hombre. Y por eso después vemos que esta ley moral traspasa incluso los límites del antiguo pacto y está todavía, ¿dónde? En el nuevo pacto. Los mandamientos siguen vigentes, la ley de Dios sigue vigente. ¿Por qué? Porque es algo que que refleja el carácter de Dios y que no está limitado a un solo pacto, si lo podemos decir. Eso está dentro de todo lo que todo ser humano y por qué Dios también va a juzgar a las personas. Pero no así los mandamientos positivos. Que los mandamientos positivos se van a mover dentro de lo que es el Israel nacional o reino nacional. El reino de Israel nacional. Y son esos mandamientos positivos los que nosotros vamos a leer, ¿cierto? En este libro de Deuteronomio. Entonces, ¿cierto? Haciendo un recuento, las leyes morales son conocidas por la naturaleza. Es decir, la revelación natural a nosotros nos muestra muchas de las leyes morales. Obviamente oscurecidas por el pecado, pero están ahí. Por eso trascienden, porque son leyes conocidas por la naturaleza, aunque son suprimidas por el pecado. Dios entregó esta ley moral resumida en los 10 mandamientos. Luego, ¿cierto? Tenemos las leyes positivas, que es la que vamos a ver ahí, que son aplicables para ¿qué reino? Para el Israel nacional, para el reino nacional. Estas leyes positivas son leyes añadidas, es decir, no son moralmente correctas o incorrectas. Decimos esto, antes de que Dios levantara la circuncisión como señal del pacto, del antiguo pacto, antes de que Dios levantara esa circuncisión, eso significaba, no circuncidarse significaba pecado, ¿no? No. Por eso entonces esto es un mandamiento positivo, ¿cierto?
un procedimiento médico, la circuncisión a veces tomada como un procedimiento médico, ¿cierto? Hay niños que le hacen la circuncisión y no necesariamente ellos están declarando estar en un pacto. Pero Dios toma este mandamiento, toma este acto y ahora lo transforma como único legislador de la iglesia en un mandamiento. En un símbolo que le dice a Abraham y después lo recapitula en la ley, que no se circuncida debe ser cortado del pueblo. Es porque no está en el pacto, pero eso es un mandamiento positivo. Por ejemplo, en el pacto de obras, ¿cuál es el mandamiento positivo? No comer fruta. No comer del fruto. Porque en el fondo, ¿qué es lo que es un árbol? No comer del árbol del conocimiento. ¿Qué es lo que es un árbol en el fondo? Pero ¿qué es lo que tenía especial ese árbol que lo hacía? Hacía que el que comiera de ese árbol obviamente recibía todo el castigo de Dios. Es que Dios tomó ese árbol y lo transformó en un mandamiento positivo. Entonces se fija que a lo largo de la Biblia nosotros vamos viendo lo que son los mandamientos positivos. Y en este pacto mosaico tenemos, ¿cierto?, la circuncisión, tenemos la construcción del tabernáculo, tenemos animales que se debían sacrificar, tenemos alimentos que se podían o no comer. Tenemos todas esas obligaciones pactuales que Israel tenía. Tenemos todas esas obligaciones pactuales. Entonces, ¿podemos sacrificar hoy? ¿Podemos hacer sacrificios hoy? No, ¿por qué? Porque eso pertenecía al reino del Israel nacional. ¿Se fija? ¿Comer cerdo es pecado hoy? No, porque eso pertenecía al reino nacional. ¿Se fija entonces cómo vemos las cosas a través del pacto y vamos viendo la ley? Lo que tiene que ver con la ley moral, eso trasciende las edades, porque es el carácter mismo de Dios. Pero las demás leyes son mandamientos positivos. Y como nuestra confesión de fe va a decir, estos mandamientos positivos, de alguna forma, nos pueden dar principios bíblicos. Pero nosotros no seguimos esos mandamientos positivos. De alguna forma, hay cosas que nos pueden dejar ciertas enseñanzas, pero nosotros tenemos un mandato hoy de construir un tabernáculo. Tenemos un mandamiento de construir hoy en día un templo, por ejemplo. ¿Tenemos ese mandamiento? No tenemos ninguno de esos mandamientos, porque estas son leyes positivas. Son leyes que aplican al reino en el cual están desenvolviéndose. Estas fueron añadidas como obligaciones pactuales para el pueblo de Dios. Cada pacto tiene sus propias leyes positivas que gobiernan al pueblo del pacto. Estas leyes positivas suelen ser divididas en dos dentro del pacto mosaico, ¿cierto? Estas leyes positivas se pueden dividir en dos, y esto es importante entenderla. Tenemos las leyes civiles y tenemos también las leyes ceremoniales. ¿Se fijan? Dentro de estos mandamientos tenemos mandamientos que son civiles. Por ejemplo, si alguien mata a un animal que era de una persona, esa persona tenía que devolverlo, si no lo devolvía le pasaba esto otro. Si alguien asesinaba a alguien, pero no porque haya tenido una riña con él, sino por ocasión, fue algo ocasional. ¿Qué pasó? Él debía correr a cierta ciudad, refugiarse ahí para que no lo mataran. ¿Se fijan? Todas esas leyes, en el fondo, son leyes civiles aplicables ¿para qué? Para el reino nacional de Israel. Lo mismo, ¿cuál es la ley ceremonial? Tiene que ver con los sacrificios, tiene que ver con todas estas cosas, con hacer un arca del pacto y todo esto. Entonces, es importante nosotros poder hacer esas distinciones y entender esto. Entender que el pueblo o lo que gobernaba al pueblo de Israel, ¿qué es lo que era? El pacto. El pacto es lo que gobierna el pueblo. Debemos decir que el pacto mosaico controla todo el reino. Vamos a la segunda parte. Debemos decir también que el pacto mosaico, ¿qué es lo que gobierna también? El sacerdocio. ¿El sacerdocio podía ser llevado de la manera que cualquier persona quisiera hacerlo? No, el pacto mosaico estaba tan regulado que fue
Dios mismo por medio del pacto mosaico que designó a qué tribu? A la tribu específicamente de Leví. Si había otra tribu que quería ser sacerdote, ¿qué es lo que pasaba ahí? No. Y si se fija aún es más, incluso si una persona era levita pero no era de los hijos de Aarón, ¿podía ser sacerdote? No podía ser sumo sacerdote, aunque fuera levita, porque dentro de Leví también se extendían, están los de Merari, están los coatitas, están los gersonitas, ¿cierto? Tenemos estas líneas dentro de esta familia, tenemos la familia de Aarón, pero eso, ¿quién lo había designado? Dios. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de su pacto. ¿A qué reino? Al Israel nacional. Entonces tenemos muchos ejemplos de cómo la ley designaba a hombres que están en debilidad. Pero ahora en el nuevo pacto, ¿quién Dios designó para ser sumo sacerdote? A Jesucristo, ¿se fija? Y una persona podría hoy, una israelita que todavía está pegado en el antiguo pacto, bajo el Israel nacional, que eso ya cayó. Por más que ellos lo intenten levantar, el otro día salió una imagen que ya han elegido, y no sé si eso será verdad o no, pero sí que habían elegido al hijo de Aarón, que ahora va a ser el sumo sacerdote. Un ejemplo, si eso se levantara hoy, ¿qué significado tiene si el Israel nacional ya no está? El reino nacional ya no está, porque vino ¿quién? El Rey de Reyes, por quien ahora no solo Israel, sino todas las naciones son bendecidas. Entonces nosotros debemos estar preocupados ahora de Israel, debemos estar preocupados de un tercer templo, debemos estar preocupados de que ellos estén ahora teniendo esas vacas que se especifican, esos animales sacrificiales, esos elementos, sus utensilios. ¿Nosotros debemos estar preocupados de eso? No, porque eso era parte del Israel nacional. Era un mandamiento positivo exclusivamente para el Israel nacional. Entonces nosotros vemos en Éxodo 40, por ejemplo, tenemos la designación y la consagración de los hijos de Aarón como un patrón que no debía contradecirse. Ninguna otra tribu debía reclamar este derecho, porque este derecho lo había otorgado ¿quién? Dios en su pacto. Que recuerde, ¿cuál es el propósito del pacto mosaico? ¿Gobernar qué cosa? Gobernar el reino nacional. Entonces cuando usted le pregunta, ¿cuál era el propósito del pacto mosaico? ¿Cuál es el propósito de ese pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí? ¿Cuál era ese propósito? Gobernar al Israel nacional. ¿Pero debe gobernar la iglesia hoy eso? De ninguna manera. Otra que tenemos ahí en Levítico 10 y viendo cómo es el pacto el que gobierna también el sacerdocio. Nosotros lo vemos en Levítico 10. ¿Qué es lo que hacen estos hijos de Aarón? Nadab y Abiú. Ellos hacen un fuego extraño. ¿Y qué les pasa? Mueren. ¿Y por qué mueren? Porque el sacerdocio era gobernado ¿por qué cosa? Por el pacto. Y que no hicieran las cosas de acuerdo a lo establecido por Dios. ¿Qué le debe pasar? Debía morir. Estos casos nos dicen claramente que el pacto gobernó al pueblo y dentro del pueblo también gobernó al sacerdocio. Y si seguimos avanzando, nosotros también nos daremos cuenta que el pacto mosaico también gobernó el reinado. Por favor, vaya a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, 14. Y vamos a decir que todos debían estar bajo esta autoridad soberana de Dios. Incluso los reyes de Israel. El dominio delegado de Dios nunca fue entregado como si Dios renunciara a su soberanía. Eso debemos decir cuando Dios delegó su autoridad sobre los reyes de Israel. Él en ninguna manera, de ninguna forma, Dios renunció a su soberanía. Él seguía gobernando, Dios sigue gobernando. Aunque delegue a un rey, Dios sigue gobernando. Como vimos en el pacto abrahámico, Dios prometió un linaje de reyes para este reino. Después, ¿qué es lo que hace Jacob, que es Israel, ¿cierto? Sobre esta misma tribu esta misma tribu de Judá, dice que de Judá no se va a apartar el cetro. Es decir, ya está diciendo
En este pacto abrahámico, dentro de todas las cosas que se van desarrollando, está diciendo que alguien de la tribu de Judá va a ser el rey que gobierne. Deuteronomio 17:14 da el conjunto de leyes para los reyes que debían regir Israel. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho: jamás volverán ustedes por este camino. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de este libro de la ley, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se lee su corazón sobre sus hermanos, y no se desvíe del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Entonces, cuando después nosotros vamos a Samuel y nosotros no leímos estos textos, nosotros no leímos Deuteronomio, y vamos leyendo los reyes, y nosotros no leímos Deuteronomio, no prestamos atención a este capítulo, nosotros vamos a decir que lo que está pasando en Israel es algo casual, es algo que se va dando en el momento, ¿no? Si se fija, narra todo lo que pasó con los reyes de Israel en este mandamiento que Dios dio. Si usted se fija, ¿de quién está hablando? Mire, no debía tener mucho oro, no debía tener muchas mujeres, porque estas mujeres iban a desviar su corazón. ¿De quién se acuerda usted inmediatamente? De Salomón. No debía tener muchos caballos. Y después usted se fija que cuando se escribe acerca de Salomón, se dice: y Salomón tenía tantos caballos, y tanto oro, y tantos pesos de plata, y una persona dice, se aburre y lee esto, y dice: ¿por qué esto sale? ¿Para qué lo especifica? ¿Qué eso aporta a mi vida espiritual? Pero una persona que entiende el pacto, ¿qué va a decir? Salomón no estaba aceptando el gobierno de Dios. No estaba aceptando el gobierno que él definió en su pacto. Es decir, cuando leemos eso, nosotros, ¿qué debiésemos estar diciendo? Él está quebrantando el pacto. Él está quebrantando el pacto, y eso que va a traer, dice que la descendencia de ellos va de alguna forma a ser perseguida, va de alguna forma va a tener que recibir castigo. Entonces después vamos viendo los hijos, ¿cierto? Que más adelante vienen, ¿qué es lo que pasa con ellos? Todo esto estaba escrito en hombre. Si usted se va a Samuel, ¿cierto? Dice: cuando pidan un rey conforme, ¿se fijan que utilizó las mismas palabras? Entonces, cuando uno a veces lee Samuel desconectado del pacto, nosotros vamos a decir: mire, Israel está pidiendo un rey. ¿Estaba mal que pidieran un rey? No estaba mal, pues eso está en la ley. Pero no debían pedir un rey como las demás naciones. Ese era el punto. Ellos debían elegir un rey que Dios primero haya elegido. Pero ellos quisieron un rey como las demás naciones, y Dios, ¿qué rey le dio a Saúl? Que era de la tribu de Benjamín. ¿Y Dios qué había dicho de Benjamín? Había dicho de que de Benjamín iba a venir el Mesías de Judá. ¿Pero por qué vino de Benjamín, el primer rey de Israel? Porque Dios, obviamente, porque el pueblo había pecado contra él, que le da un rey que no era el rey que ellos pedían. ¿Y por qué Dios les dio ese rey que ellos no pedían? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había quebrantado el pacto. ¿Qué es lo que debían hacer los reyes? En presencia de los sacerdotes, ellos debían copiar toda esta ley, debían ellos escribirla, transcribirla. ¿Para qué? Para que estas cosas, ¿dónde debían quedar? En su corazón. La ley nunca debía apartarse de su corazón. Nunca debía apartarse este gobierno de Dios sobre los reyes. Entonces, por eso vemos después la decadencia de Israel, las divisiones, vemos todas estas cosas. Y nosotros, ¿qué debiésemos decir? Todo esto vino por ser infieles ¿a qué cosa? Al pacto. Todo esto, esta debacle le vino por ser infieles al pacto. Entonces vamos viendo con estos requisitos sobre los reyes de Israel.
que Dios aún controla a sus reyes. Dios sigue gobernando y controlando a sus reyes por medio de ¿qué cosa? Por medio del pacto mosaico, este pacto nacional. Siguiendo también, debemos decir que el pacto mosaico, en cuarto lugar, gobierna también a los profetas. Los profetas también eran gobernados por el pacto. Dios establece y gobierna sus reinos mediante pactos. Israel, como un reino político, nacional y religioso, estaba regulado de arriba abajo por el pacto mosaico. Dios les dio instrucciones para identificar a los verdaderos profetas. Cuando vamos a Números 12, verso 6, Números 12, verso 6, dice, Él dijo, oigan ahora mis palabras, si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Entonces, ¿podía el pueblo de Israel, ellos, por su propia iniciativa, elegir un profeta? ¿Sí o no? No, ese profeta debía ser elegido por Dios. Dios es quien debía elegir a ese profeta. Dios es quien debía elegir a este profeta. Porque este profeta debía ser gobernado ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué vemos nosotros en Deuteronomio 13? Tenemos a Aarón y María, hermanos de Moisés. ¿Ellos qué hacen? Murmuran contra Moisés. ¿Y cuál es su murmuración? Dicen, ¿acaso Dios, cierto, parafraseando un poco, acaso Dios no puede gobernar también por nosotros? Perdón, ¿no puede hablar también por medio de nosotros? ¿Qué están queriendo ellos ser? Aarón y María. ¿Acaso ellos no quieren ser profetas también? Pero Dios en la ley, ¿qué había dicho? Yo voy a elegir este profeta. Por eso que Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a María? Su piel se pone blanca y viene lepra. ¿Y qué nosotros debemos leer eso? ¡Uy, qué terrible es lo que le vino a esta mujer! ¿Qué debiéramos nosotros concluir cuando a María le da lepra? ¿Qué debiéramos concluir? Desobedeció el pacto. ¿Se fijan? Cayó en desobediencia. ¿A qué cosa? Al pacto. Quebrantó el pacto. ¿Por qué a María le dio lepra? Porque quebrantó el pacto. ¿Se fijan? Porque el pueblo estaba gobernado por el pacto, aún los profetas estaban gobernados por el pacto, y si Dios había elegido a Moisés por encima de Aarón y María, es porque Dios gobierna a su pueblo por medio del pacto. Con ello Dios les dio las directrices para que ellos también pudiesen distinguir entre los profetas que eran enviados por Dios y también esos profetas que eran engañadores, simples engañadores. ¿Qué es lo que dice el pacto en Deuteronomio 13 del 1 al 5? Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no hemos conocido, y sirvámoslos, no darás tu oído las palabras de este profeta o de este soñador de sueños. Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán a Él y se unirán. Pero a ese profeta o soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino del cual el Señor tu Dios te mandó a andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir con esto? No es solo que un profeta dijera, Dios se me apareció en sueño y me eligió como profeta. ¿Qué debía existir también? El pueblo debía reconocer ese don que Dios había puesto en el profeta. ¿Y cuál era ese don? Anticiparse muchas veces a las cosas. Y más que anticiparse a las cosas, si se fija, ¿qué es lo que debía hacer el profeta? El profeta debía traer el corazón del pueblo ¿a dónde? Al pacto. Si más que ellos anticipar cosas, ver el futuro, lo que hacían ellos era llevar al pueblo ¿a dónde? Al pacto. Y un falso profeta se caracterizaba ¿por qué? Por llevar al pueblo de Dios lejos del pacto, fuera del pacto. ¿Y qué debía acontecer con un falso profeta? Debía ser
debía ser castigado con la muerte. Y eso lo mandaba la ley. Por eso usted después está leyendo Jeremías y se levanta este profeta Ananías y dice, no es como dice Jeremías. Jeremías le dice que van a ser 70 años en Babilonia, mas yo les digo que van a ser 7. ¿No? Y después usted lee, sigue leyendo y dice, y Ananías murió. Oh, qué terrible, uno dice que haya muerto Ananías. Pero ¿qué debe uno decir? ¿Desobedeció qué cosa? El pacto. Y le vino el castigo por desobedecer el pacto de Dios. ¿Se fijan que la teología del pacto une toda la Biblia? ¿Por qué es tan importante entender la teología del pacto? Porque no muestra como cosas desconectadas en la Biblia, sino que conecta todo sobre lo que se conoce como el pacto. ¿Por qué el pacto es tan importante? Porque el pacto es como Dios se relaciona con los pecadores, como Dios se relaciona con las gentes. Por eso a Dios le place, y esto no es algo que Dios esté obligado a hacer un pacto con nosotros. Es Dios quien hace el pacto, voluntariamente, con aquellos que Él quiere. Los verdaderos profetas también eran gobernados ¿por qué cosas? Eran gobernados por el pacto. Ellos funcionaban también como fiscales que abogaban. Eran como abogados, como fiscales que abogaban para que el pueblo se volviera ¿a qué cosa? Al pacto. Y si no se volvían al pacto, ¿qué es lo que les pasaba? Venía juicio. Por eso usted después cuando ve los tiempos de Elías y le preguntan a Elías, ¿tú vienes en paz? O les preguntan a los profetas, ¿tú vienes en paz? O usted está leyendo de Cristo y dice Cristo, de cierto os digo. Bienaventurados, dice el Señor Jesucristo. Él está usando su oficio de profeta y cuando Él dice bienaventurados, ¿qué está diciendo? Está trayendo bendición sobre el pueblo. Pero cuando el Señor dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! O cuando dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Él en su oficio de profeta, ¿qué está diciendo? Va a venir juicio. Entonces, ¿juicio por qué? ¿Por desobedecer qué cosa? El pacto. Entonces, se fija cómo el pacto usted lo puede ir y ver y analizar a lo largo de todas las escrituras y puede ver cómo la teología pactual va uniendo todo. Y va apuntando ¿a quién? A Jesucristo. Así la ley controlaba el mensaje de los profetas. Quien no fuera designado por Dios debía ser ejecutado por quebrantar el pacto. También debemos decir que el pacto gobierna las bendiciones y las maldiciones, porque ¿qué es lo que traían, cierto, los profetas? Bendiciones o maldiciones. Bendiciones para aquellos que eran fieles al pacto, maldiciones para aquellos que eran infieles al pacto. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Vamos viendo, ¿cierto? Que Dios mandó al pueblo a realizar una interesante ceremonia. Cuando estaba, ¿cierto?, en camino a Canaán, el Señor hace que un grupo de levitas se coloque en un monte y otro grupo de levitas se coloque en otro monte. Y de un monte estén los levitas que hablan las bendiciones de Dios y de otro lado están los levitas que nombran las maldiciones que caerían sobre ¿quiénes? Sobre los que quebranten el pacto. Usted puede ir a Deuteronomio 28 y leer en los primeros versos así. Y sucederá que si obedecieres diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas las bendiciones vendrán sobre ti, y te alcanzarán, si obedecieres al Señor tu Dios. Si obedecieres, ¿qué cosa? El pacto. Pero una persona que desconecta el pacto, ¿qué está diciendo ahí? Oh, ellos tienen que ser perfectos y andar en los 10 mandamientos y no pecar nunca, y así van a poder ser bendecidos. ¿Está diciendo eso al respecto? No, porque dentro de la ley creo que están los sacrificios. Dentro de la ley está toda esta ley ceremonial que también apuntaba hacia la gracia, hacia la amabilidad de Dios, como vimos la vez pasada. Entonces, una persona que no entiende la teología del pacto va a desconectar toda la Biblia y va a tomar estas cosas de manera descuidada.
Pero aquí está hablando del pacto mosaico. Está hablando de las promesas que Dios le hizo a ¿quién? A Abraham. Y les está diciendo, si ustedes son fieles al pacto, ustedes van a recibir la herencia de Abraham. Pero si ustedes desobedecen el pacto, como dice el verso 15 de este capítulo 28, pero sucederá que si no obedecieres al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En resumen, si obedecían serían bendecidos y si desobedecían serían maldecidos, cumpliéndose así el gobierno del pacto de Dios sobre el reino nacional del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la función del pacto mosaico? ¿Cuál es la función del pacto mosaico? Lo hemos hablado una y otra vez por manos, pero ¿cuál es la función del pacto? ¿Ah? Gobernar al pueblo, gobernar a los sacerdotes, gobernar a los reyes, gobernar a los profetas, gobernar también de administrar estas bendiciones y maldiciones sobre el pueblo. Entonces, ¿cuál nuevamente es la función del pacto mosaico? ¿Cuál es? Gobernar al pueblo por medio del pacto mosaico que les trazaría lo que ellos debían seguir. Pero debemos decir también que el pacto mosaico, y así como dice nuestra confesión, que a Dios le plació revelar su salvación por medio de pactos, revelar por medio su redención por medio de pactos. ¿Por qué dice pactos? Porque progresivamente Él va revelando ¿a quién? A Cristo. Entonces la función del pacto mosaico era gobernar al pueblo de Dios, pero también era avanzar el misterio de Cristo, revelándolo a través de sacrificios y su sacerdocio. ¿Qué es lo que revelaba Él por medio de eso? Su evangelio. Va a venir un mejor sacerdote que Aarón. Va a venir un sacrificio mejor que este que ustedes están viendo. Entonces, ¿cuáles son estas dos funciones que vemos en el pacto mosaico? ¿Cuáles son estas dos funciones? Revelar, ¿cierto?, a Jesucristo. ¿Y cuál es la otra? Gobernar al pueblo. No se lo olvide, hermano. No, recuerde, un estudio. Usted puede ir hablando, puede ir interactuando. Porque si usted no interactúa, lo que va pasando es que estas cosas después se la van a olvidar. Dígalo con confianza. ¿Cuáles son las dos funciones que tiene el pacto mosaico? Gobernar al pueblo y revelar a Cristo. Revelarlo por medio de los sacrificios, revelar esta amabilidad de Dios. Entonces el pacto mosaico controla, en palabras simples, el pacto mosaico controla todo. El gobierno del pueblo, sacerdotes, reyes, profetas. Todos viven bajo la ley de Dios. Si obedecen serán bendecidos con las bendiciones de Abraham. Y si no obedecen serán maldecidos y serán apartados del pueblo, lejos de las bendiciones de Abraham. Por otra parte, el pacto mosaico hizo avanzar el misterio de Cristo revelado a través de los sacrificios y el sacerdocio. ¿Qué es lo que reveló a él ahí? El Evangelio, donde serían bendecidas todas las familias de la tierra. Porque si hay algo que colocaba en el colectivo de Israel estos sacrificios, cuando miraban esto, le pasaban, ¿cierto? ¿Qué es lo que decía el pacto? Le pasaban el cuchillo a la persona. Primero el sacerdote examinaba, ¿cierto?, este animal y después le decía, aquí está el cuchillo, degolla. ¿Qué debía entender esa persona? Algo básico: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y sin un sacerdote, ¿cierto? Cuando ellos veían que el sumo sacerdote tenía que entrar para expiar las culpas del pueblo, ¿qué decían? Sin alguien que sea mi intercesor, mi intermediario, yo no puedo ser perdonado. Entonces se habla la necesidad de un mejor sacerdote y también de un mejor sacrificio que derramara la preciosa sangre, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo esto podemos verlo en este pacto mosaico. ¿Queda algún tiempecito para alguna pregunta, amados hermanos? Algo que también puedan acotar, que también sería muy beneficioso para cada uno de nosotros. ¿Tenemos, cierto, un tiempo? ¿Sí? Puede ser que también al momento de que la
persona que pecó tenga que degollar al animal, también se puede tomar de que todo acto tiene su consecuencia. ¿Y podemos también hacer? ¿O necesariamente? Exacto, como nos va a decir el apóstol Pablo en Romanos, la paga del pecado es muerte. Eso le está comunicando. Esto es lo que mereces tú, porque no solamente, ¿cierto?, el sacerdote realizaba esto, sino también colocaba la mano sobre este animal y le decía todos los pecados que la persona tenía y luego tenía que degollar. Era el sustituto. Entonces, comunica el Evangelio, lo revela progresivamente en esos tiempos. ¿Alguien más? ¿Hermano Claudio, iba a decir? Sí, me quedan dando vueltas, no recuerdo si en un minuto habló de esto. ¿Por qué era el sacerdocio según el orden de Melquisedec y no según el Levítico? Porque ahora entendiendo, ¿cierto?, los pactos, estos mandamientos positivos eran para el reino, ¿cierto? ¿Para qué reino? El reino Nacional. ¿Se fija? Lo tengo notado. Entonces, dentro de estos mandamientos positivos está la tribu de Leví y están, ¿cierto?, los hijos de Aarón. Entonces, este sacerdocio no puede interceder por todas las naciones, porque este sacerdocio aplicaba solamente a esta nación en particular, que era la nación de Israel. ¿Cierto? Entendiéndolo pactualmente, porque todos estos mandamientos positivos, incluyendo esto que revelaba el Evangelio, como es este sacerdocio, está bajo el reino nacional. Pero habíamos explicado que hay un reino espiritual. Y bajo el reino espiritual, ¿cierto?, ¿qué es lo que tenemos? El pacto de redención, tenemos el nuevo pacto y tenemos el pacto de gracia. Para que pueda alguien interceder por nosotros, tiene que venir un mejor sacerdocio. Y ese sacerdocio tiene que ser un sacerdocio eterno. Entonces, por eso en el Salmo 110, Dios había profetizado que se iba a levantar un sacerdote según ¿qué orden? Melquisedec. Y se habla de Melquisedec, que Melquisedec no tiene ni principio de días ni fin de días. Por lo tanto, es un sacerdocio eterno. Y si es un sacerdocio eterno, pertenece al reino espiritual, el cual bendice a todas las naciones, a todos los escogidos de todas las naciones. ¿Me entiendes, cierto? Sí. Entonces, por eso Aarón no podía ser, porque estaba limitado a la nación. Solamente la nación correcta. Y él moría. ¿Se fija? Y tenía que levantarse otro sacerdote. El libro de Hebreos explica eso, pero de manera muy, muy clara y muy didáctica. No sé si eso responde a su pregunta. Sí. Ahora no me queda pero... ¿Alguien más, amados hermanos? Recuerde que es importante que nosotros entendamos esto. Estamos leyendo la Escritura, procuramos todos los días y es importante entender la teología del pacto. Porque si no, no le vamos a pelarle al blanco cuando interpretemos la Escritura. ¿Alguien más? Bueno, todo esto era para ir mejorando. Revelando. Sí, revela a Cristo. Porque la ley, sería lo que deja claro el apóstol Pablo, que nunca pudo mejorar al hombre. La ley no mejora al hombre porque el hombre es un pecador y debe ser transformado. Y debe ser también redimido por un sustituto. A eso le llamamos la justificación. Entonces lo que hace el pacto mosaico y los demás pactos revelan un mejor pacto. Por eso dicen que la ley nos lleva a Cristo. Exacto. ¿Por qué la ley nos lleva a Cristo? Porque la ley nos muestra cuán pecador somos, nos muestra que la paga del pecado es muerte y nos muestra que el único que nos puede redimir es un sustituto perfecto. Por eso cuando vino Cristo todas esas cosas se cumplían en Él, porque Cristo tiene 3 oficios. ¿Cuáles son los 3 oficios de Cristo? Sacerdote, rey. Exactamente, esos son los 3 oficios que se cumplen en Cristo. O sea que, bueno, como dice la Biblia, que la ley es buena si se usa legítimamente, y esta es La manera legítima es en Cristo, no para obtener una salvación, sino para evidenciar que verdaderamente Cristo nos ha transformado. Porque estando en un estado de pecado, por ejemplo, una persona no tiene la capacidad para seguir la ley. Pero estando en un estado redimido,
podemos pecar y también podemos no pecar. ¿Me entiendes? Es decir, tenemos un poder mayor que una persona que está en su estado de pecado. Si bien no podemos ser perfectos, pero sí podemos no pecar. ¿Perfecto? A diferencia de alguien que está muerto en su delito y pecado, él lo único que hace es pecar. Entonces eso también es bueno tenerlo en cuenta y nuestra confesión de fe también lo dice claro. Un día una pregunta decía, si Dios nos ha dado, por ejemplo, un libre albedrío, o sea, no libre albedrío, su mismo espíritu, ¿por qué seguimos pecando? Seguimos pecando por nuestro pecado remanente, porque aún no hemos sido conformados a la imagen de Cristo. Porque aunque hemos nacido de nuevo, como dice Gálatas 5, aún hay un residuo en nosotros, hay una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Pero ahí es eso más que nada. Pero cuando seamos perfeccionados ya no vamos a pecar nunca más. Pero eso no lo vamos a lograr aquí en esta tierra, sino cuando Cristo venga por... Eso mismo que comenté yo otra vez. Sí. Eso también es bueno tenerlo claro. Bueno, amados hermanos, hemos ya concluido con nuestro estudio, así que vamos a orar. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, gracias te damos por habernos permitido en tu amor y misericordia estudiar esta teología del pacto tan importante. Ahora iremos, Señor, la próxima semana, si es tu voluntad, al pacto davídico, el último, Señor, de estos pactos bíblicos, y te agradecemos porque cada vez vamos aprendiendo más y más de ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te entregamos este estudio y también vamos a preparar nuestros corazones para ir al culto público. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.